Hola, bendiciones para todos, familia, iglesia, diseños de vida. Es muy grato poder saludar a todas las personas, a todos los hogares, cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a este servicio online. Qué bueno poder llegar a sus casas y traer una palabra de vida a tu corazón. Quiero enviar un saludo muy grato a todas las personas que aún no nos han podido acompañar en esta presencialidad en los días domingo. Quiero que usted pueda recibir en su corazón este mensaje de parte de Dios para tu vida. Seguimos orando para que el Señor se siga glorificando en tu vida, en tus circunstancias y en cada una de tus necesidades, que el Señor siga supliendo y proveyendo a tu hogar, a tu familia. Quiero invitarles para que hagamos una oración y vamos a entregar ese tiempo en las manos del Señor Jesucristo. Que haya en tu corazón una disposición, una apertura en tu corazón para que recibas con gozo esta palabra preciosa. Padre, en esa oportunidad te queremos adorar, bendecir, agradecerte por este privilegio que me permite, Señor, de poder traer tu palabra. Señor, aquello que has colocado en nuestro corazón como pastores, oh Dios, te pedimos para que tu palabra, Señor, corra en cada corazón, corra en cada hogar, en cada persona que en este momento escucha con plenitud su corazón y abre su corazón a ti, Señor. Quiero pedirte por todas las personas, aquellas que están atravesando situación difícil, aquellas que están atravesando problemas, dificultades. Señor, gracias porque tú eres nuestro socorro y tú nos ayudas en todo problema, nos ayudas y nos socorres y nos alientas cada día a seguirte y a buscarte, Señor. Hoy queremos entregar ese tiempo, Señor, me entrego a ti y entrego la vida de mis hermanos y cada uno de los amigos, Señor. Quiero pedirte que con tu palabra, con tu dirección, Señor, guíes esta enseñanza, esta poderosa palabra que tú has colocado en mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Bueno, muy bien. Quiero empezar este tiempo recordando el tema de esta oportunidad en esta noche, el antídoto para la ingratitud. Estamos a las puertas de un nuevo año, ¿cierto? Ya vamos a terminar este año 2021 y vamos a arrancar un nuevo año y generalmente solemos hacer balances sobre aquellas cosas que hicimos y las otras cosas que no alcanzamos a hacer, a desarrollar. Si tú eres de aquellos que aún no has evaluado qué cosas sí y qué cosas no has logrado, quiero invitarte a que lo hagas. Es bueno evaluarnos, es bueno de tiempo en tiempo y ahora ese es el momento indicado para que podamos evaluarnos. Bueno, ¿qué tanto pudimos realizar en el Señor? ¿Qué tanto pudimos avanzar con nuestro hogar, con nuestra familia, nuestro matrimonio? ¿Qué tanto también estamos ya preparándonos para recibir el mensaje de Dios y la palabra de Dios en nuestro corazón? ¿Y qué otras cosas requerimos para prepararnos a este nuevo año que arranca? Y no podemos empezar a hablar de un nuevo año, es muy importante que lo hagamos, no podemos empezar a hablar de proyectarnos hacia el próximo año sin antes nosotros no podemos tener una palabra muy importante. Hemos dejado de ser agradecidos. Nos hemos vuelto un poco ingratos, queridos hermanos y amigos. Entre nosotros, tal vez entre la iglesia, la palabra gratitud no es muy común, no nos gusta mucho. Creo que nos cuesta a veces trabajo ser gratos, tener gratitud hacia las personas, ¿sí? Y creo que hoy el Señor nos está llamando a que la palabra gratitud abunde más en nuestro lenguaje, tanto a nivel familiar como a nivel de comunidad. No te resistas, no seas tan resistente cuando alguien te da algo, te ofrece algo, incluso cuando alguien, y me estoy refiriendo también a Dios, cuando Dios te ha dado tanto en ese año que ya prácticamente vamos a terminar. Han sido tantas las cosas que Dios ha colocado sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu trabajo, en todas las áreas. Y a veces dejamos a un lado el tener un corazón con gratitud delante de Dios, un corazón agradecido. La gratitud es una expresión de amor. Esa palabra tan hermosa encierra el concepto del amor. Es una expresión de amor que cuando la ponemos en acción trae generosos frutos. Siempre nos dará beneficios el tener un corazón lleno de gratitud.
Y siempre es conmovedor, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios, la intervención que hizo Jesús hacia los 10 leprosos, de acuerdo a lo relatado en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, los versículos 11 al 19. Si recuerdan ustedes, bueno, realmente tengo que decirlo a nivel personal, esta sanidad de los 10 leprosos siempre ha cautivado mi corazón. Siempre ha llamado mi atención porque vemos a estas 10 personas sanadas por el Maestro. Vemos a estas 10 personas sedientas por una sanidad. Y realmente conocemos el milagro de sanidad de ellos, de los leprosos, pero realmente poco imaginamos cómo pudo haber sido de miserable su manera de vivir. Por ejemplo, la de esos 10 leprosos. De pronto no vemos todo el panorama completo, pero en realidad la manera en que ellos estaban en ese momento, como estaban enfermos, a veces lo obviamos. Parece que no tenemos en cuenta el contexto, tanto físico como tal vez emocional o incluso espiritual que vivían esos 10 leprosos. Podemos llegar a pensar que ellos vivían aislados de sus familias, porque dice la Biblia en Levítico que aquella persona que era leprosa debía vivir por fuera del campamento. Entonces podemos imaginarnos a estos 10 leprosos aislados de sus familias, aislados de la congregación, de la comunidad. Me imagino que ellos estarían viviendo una vida muy triste, muy miserable. Muchos de ellos, por estar en la condición de leprosos, perdieron sus trabajos y tal vez muchos de ellos vivían de la misericordia. Inclusive, muchos de ellos de pronto pudieron haber perdido una parte de su cuerpo, de pronto un dedo o alguna parte de su cuerpo. Y esto puede reflejar en parte un poco las condiciones como se encuentran muchas personas a nivel emocional, espiritual o físicamente. Tal vez estén atravesando por una enfermedad muy terrible, muy penosa, como es la lepra o otra enfermedad parecida. Pero, ¿saben qué? Lo sorprendente de este pasaje no es el milagro de sanidad en sí que hizo Jesús, aunque reconocemos que todo lo que hace Dios es grande y es poderoso, pero en sí lo que quiero resaltar en este relato no fue tanto la sanidad, sino la reacción que vino después de la sanidad y que solamente uno de esos 10 leprosos lo pudo hacer. La Biblia registra que Jesús no dio una palabra de sanidad para esos 10 leprosos. Él solamente les dijo que se presentaran ante el sacerdote. Les dijo, vayan y se presenten. Y se presentan al sacerdote. Y mientras ellos iban en el camino, ellos fueron sanos de su lepra. Amén. Ellos actuaron en esa fe, a esa palabra y fueron obedientes a la palabra de Jesús. Y mientras iban en el camino, ellos fueron sanos de la lepra. Esto es muy sencillo, pero a la vez grandioso, querida iglesia. El antídoto para la ingratitud se llama gratitud. Lucas resalta la gratitud que brotó del corazón de este leproso. Y él lo registra, el Evangelio de Lucas lo registra en el capítulo 17, versículos 15 y 16. Vamos a mirarlo. Y voy a leerlo a favor de ustedes en la versión Reina Valera del 60. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Amén. Pero noten estas palabras preciosas. Dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y algo que anota aquí Lucas, esto maravilloso, dice, y este era samaritano. 10 hombres estaban corriendo llenos de alegría para compartir las buenas noticias de que habían sido sanados. Primeramente, tenían que llevar esa gran noticia al sacerdote, porque según la ley debían hacerlo. Pero ellos también se fueron corriendo hacia sus familias. Pero solo uno de ellos consideró a la fuente de la bendición y no paró de agradecer y adorar a aquel que lo había devuelto a la vida, a Jesucristo. Al parecer eran 9 judíos, los 10 leprosos, 9 de ellos eran judíos y por lo menos uno era samaritano. La acción del samaritano agradó a Jesús.
Esta escena, la de los 9 leprosos ingratos, no ha cambiado para nada al escenario nuestro. Tiene mucha coherencia, mucha realidad de lo que hoy en día estamos viviendo. Tenemos personas y hasta multitudes que vienen a Cristo, pero solamente para que sus problemas y todas sus dificultades sean resueltas. Pero una vez que se realiza el milagrito, una vez que Dios responde a ese clamor, a esa necesidad que hay en el corazón, no regresan, no vuelven a buscar al Señor. Dejan de buscarlo a Él y dejan de deleitarse en su presencia. Dejan de asistir de pronto a la iglesia, ya no vuelven. Y esa experiencia, este sentimiento feo, ¿sí? que a veces puede sentir Dios cuando somos ingratos, esa experiencia la vivió José cuando estuvo en la cárcel e interpretó el sueño del copero del faraón. La Biblia lo registra en el libro de Génesis, capítulo 40, puede leerlo en casa, Génesis 40, versículos 9 al 15. Ahí se registra que el copero se olvidó de José cuando ya José le había interpretado y le había predicho todo lo que iba a acontecer. Este copero se olvidó de José y él quedó, pues, luego de un tiempo en la cárcel, José. Ahora te hago esta pregunta. ¿Has considerado mirar más allá de las bendiciones recibidas en tu vida durante todo este año y mirar primeramente la fuente de tus bendiciones, que es Jesucristo, el Señor? Que hoy el Señor se sienta agradado con la actitud de agradecimiento que brota de nuestro corazón. Amén. Esta mirada debe ser permanente y no por momentos cuando buscamos algo. Dejemos de ser ingratos, querida iglesia. Nos hemos vuelto muy ingratos con el Señor porque no agradecemos cada detalle, cada momento, cada bendición. Y solamente estamos buscando que el Señor nos conceda ese querido milagro, pero no, Dios quiere que lo miremos a Él, a la fuente de toda bendición que es Jesucristo. Amén. Ahora bien, les he hablado un poco sobre el escenario hermoso de la reacción que tuvo este leproso con Jesús y cómo en su corazón brotó gratitud delante de Dios. Ahora me voy a otro escenario, al escenario donde aparece el rey David. Amén. Entonces vamos a mirar este otro personaje que pudo tener en su corazón agradecimiento al Señor. Y vamos a mirar en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 1 al 7, por la extensión del texto, por favor le invito a que lo haga en casa, pero allí podemos mirar, ¿sí? Este pasaje expresa el último cántico de David, en donde hace una importante reflexión. David, el gran rey que había cometido pecados, logró utilizar el antídoto para combatir en sus últimos días la ingratitud. Entonces vamos a empezar, ¿listos? Vamos a empezar en este cántico. ¿Qué podemos aprender de David? ¿Cómo podemos combatir la ingratitud en nuestro corazón? Entonces, en primer lugar, David da gracias a Dios, primeramente por el lugar que le permitió ocupar el Señor. Amén. Vamos a mirar segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Voy a leerlo a favor de ustedes en la versión Reina Valera 1960. Dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Acá hay varios aspectos que vamos a mirar un momento. En primer lugar, David reconoce su origen humilde, dice hijo de Isaí. Se autonombra como hijo de Isaí, pero también reconoce que la trascendencia de su reinado no fue producto de cualidades personales. O sea, David era consciente de que lo que él tenía no era por sus capacidades, sino porque era la obra de Dios en su vida y en su corazón. Podemos aprender de David. No se trata de lo que tú y yo podamos poseer con cualidades o características personales o talentos o dones que tengamos, no. Realmente se trata de la obra que Dios hace en cada una de nuestras vidas, amén. Y David ocupó uno de los cargos más ansiados por todo Israel, el poder llegar a ser rey
de Israel, rey de toda una nación. Sin embargo, David reconoce que fue primeramente designado por Dios. ¿Recuerdan cuando fue ungido? Entonces podemos notar que ese llamado no lo hizo un llamado personal, lo hizo Dios hacia David. Amén. David reconoce que fue designado por el Señor. Nosotros, al igual que David, también debemos reconocer nuestro origen humilde. Nosotros pertenecemos a una familia terrenal en la cual Dios nos ha plantado para hacer luz a las naciones. ¿Cuántos lo creen? Por eso quiero invitarte para que allí donde estés, tú le puedas dar gracias a Dios, gracias a Él, por la familia de donde provienes. Dale gracias a Dios por esas personas que te trajeron a este mundo y que independientemente si te brindaron la palabra de Dios, si la sembraron en tu corazón o viniste después, dale gracias a Dios de donde tú provienes, esa familia que el Señor te dio. Amén. Y recuerda que tu familia es perfecta porque Dios la creó para ti, con todo y los defectos que puedan tener nuestras familias, ¿cierto? Te hago esta siguiente pregunta. ¿Le has agradecido a Dios por el lugar que has ocupado en tu trabajo o en tu ministerio? De pronto no estés tan conforme en el sitio donde estás trabajando o en el ministerio donde estás, pero es necesario que antes que termine este año, tú le puedas dar gracias a Dios por la oportunidad que Él te ha dado de poder ejercer un trabajo, de poder ejercer un ministerio en tu iglesia o por fuera de la iglesia, porque también lo podemos hacer por fuera de nuestra iglesia local. Recuerda que es Dios quien te ha colocado en esos escenarios y por lo tanto Él merece la gloria y Él quiere que tú seas agradecido y recuerdes que todo ha sido por Él. Amén. Ahora, también vamos a ver que David da gracias a Dios, y ese es el segundo punto, porque Dios le permitió tener esa tarea a realizar. Fue Dios quien le dio ese privilegio precioso. Amén. Vamos a mirar segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 2 al 4. David da gracias a Dios por la tarea que le permitió realizar. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol, en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¡Qué revelación tan profunda tiene David acerca de Cristo! Es maravilloso cómo él, antes de hablar de Cristo, pues tiene que enunciar algunas palabras sobre su condición. Agradece a Dios, pero aunque tiene una condición especial, él trae a colación en este cántico, menciona a Cristo, y esto es precioso. Donde dice, vamos a mirar algunos asuntos importantes, dice, su palabra ha estado en mi lengua. Tenemos que agradecerle al Señor por todas las oportunidades que hemos tenido de anunciar su palabra, por ejemplo, con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo o también con los vecinos. Quiero que tú te hagas esta pregunta. ¿Ha estado la palabra de Dios en tu lengua últimamente? Esto que dice David es muy cierto. La palabra de Dios ha estado en su ser, en su lengua. Igualmente, la palabra de Dios tiene que estar en nosotros, activa, viva. Si tu respuesta es no, deberías pedirle perdón a Él, porque lo que ha estado en nuestra lengua o en tu lengua de pronto han sido quejas, reproches o una descarga de temores que te han dejado paralizados. Si te sientes identificado con esto, es hora de que le pidas perdón a Dios. Si en algún momento en tu corazón lo que ha brotado en tu lengua no ha sido la palabra de Dios, sino que han sido tus emociones negativas, tus temores, o han sido otras cosas diferentes a la palabra de Dios. David tenía presente que él había también gobernado bajo la dirección de Dios. Qué hermoso que David en ese cántico también es consciente de que su reinado fue dirigido por las manos de Dios Todopoderoso.
La tarea de gobierno fue realizada con lo que Dios esperaba de David. Amén. Eso era el mandato que Dios le había delegado a David. Dice, así como la roca de Israel le habló a David, como lo expresa en este cántico, según lo afirmado en el versículo 3. Dice, me habló la roca de Israel. Dios continúa hablándonos como la roca eterna a todos nosotros. Amén. Seamos sensibles para escuchar hoy su voz y para escucharla permanentemente en nuestro corazón. David pudo ser sensible al escuchar la voz de Dios porque tenía una relación cercana con el Señor. Quiero que miremos por un momento el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Algo muy interesante, y David tenía presente esta palabra. Él sabía, cuando miraba al Señor, pudo conocer de antemano cómo era la figura de Dios con David. Juan capítulo 10, versículo 27, en la versión Reina Valera del 60 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué maravilloso. En el corazón de David brotó gratitud porque él, conociendo el contexto de la figura de un pastor y sus ovejas, él se consideraba una oveja y por eso era sensible para escuchar al pastor de todos los pastores. ¿Cuántas ovejitas hay en esta hora que están escuchando esta palabra? Creo que todos nosotros somos esas ovejas. Dice la palabra de Dios que somos ovejas de su mano. Amén. Y Jesús es ese pastor que nos alimenta, nos cuida y nos sustenta siempre. Amén. David pudo echar mano del antídoto para la ingratitud al dar gracias al Señor. Nosotros también debemos hacerlo. Y en ese tercer punto, David da gracias al Señor por la esperanza que le permitió tener. Amén. Vamos a mirar segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 5, en la primera parte, en la versión Reina Valera del 60. Esa es la continuación del texto que estamos estudiando. Dice, no es así mi casa para con Dios. Esta frase se refiere a todos los problemas que tuvo David en su hogar a causa de su pecado, si lo recordamos. El adulterio que cometió David con Betsabé y todo lo que produjo, las consecuencias que tuvo que afrontar David y todas sus generaciones. Y un pecado que desencadenó otros pecados. Y él sabía que solo en el Señor podía hallar misericordia y el perdón para sus pecados. Y también el perdón para los pecados de su familia. Podemos decir que debido a su pecado y sus consecuencias, la luz de David se opacó conforme se acercaba el final de sus días. Pero ¿saben qué es lo bonito, preciosa iglesia? Que eso que tenía David no se extinguió. A pesar de que Dios pudo perdonar a David y pudimos ver las consecuencias tan terribles y nefastas que David y su familia tuvo que enfrentar, hay algo precioso. Dios nos ofrece siempre esperanza. La Biblia dice que David brilló hasta el final. Amén. Y fue solo a través de la venida de Jesucristo, quien proviene del linaje de David. Esa era la esperanza que albergaba el corazón de David, por eso él pudo tener la revelación del Espíritu Santo y pudo enunciar este cántico precioso anunciando a Cristo, el Salvador de todo el mundo. Él por eso entona este cántico de gratitud al Señor. Y ahora te hago esta pregunta, ¿te sientes identificado con lo que ha expresado David? ¿Hay gratitud en tu corazón? ¿Puedes también brotar de tu ser palabras de agradecimiento hacia Dios? Y es probable que te sientas opacado por diferentes razones a causa de muchos pecados. Tú puedes decir, bueno, he cometido muchas cosas, he cometido muchas faltas y tal vez me siento opacado. Bueno, recuerda que David también en sus últimos días se sintió opacado, pero él siempre brilló a través de Cristo. Y esto es para que nunca olvidemos que Dios es grande, que Dios es todopoderoso y que nosotros somos solamente sus criaturas. Amén. Cuando somos agradecidos, nuestro ego mengua, nuestro ego muere. Y es así que nosotros podemos contrarrestar la ingratitud. Que no seamos esa iglesia ingrata.
La ingratitud es la enfermedad que carcome la iglesia. Y hago esta invitación a todos en la iglesia y a los amigos que nos están viendo en este momento. Que en tu corazón brote gratitud delante del Señor. Esta increíble relación de Dios, de David con el Señor, y pudo llevarlo a grandes escenarios, pudo brillar. Mire lo que registra la Biblia, lo que habla la Biblia acerca de David. Vamos a mirar el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 1. David se convirtió en el ancestro de Jesucristo. Y esto lo registra Mateo capítulo 1, versículo 1, en la versión Reina Valera del 60. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Qué precioso. Por eso quiero que a manera de conclusión, que ojalá el Señor Jesucristo sea llevándose siempre todos los créditos por cada asunto, por cada circunstancia que tú has vivido, cada situación. Creo que este año es motivo suficiente para que tú puedas tener un corazón agradecido. Hemos pasado situaciones muy terribles durante toda esta pandemia, pero este año ya ha sido un poco ya mejor que el año pasado, ¿cierto? Creo que tenemos demasiadas razones para que tengamos un corazón agradecido. Si tú en estos momentos no has hecho este ejercicio, con mi esposo estamos realizando un recorderis. Estamos tratando de escribir aquellas cosas en las cuales hemos recibido durante todo este año 2021 y quiero que allí donde estés tú también lo puedas hacer. Quiero que te unas a este momento. Recuerda cuántas bendiciones el Señor te ha dado, pero recuerda que no debes ser ingrato. Recuerda que el Señor responde, amén. Él responde al clamor de su pueblo y Él responde las peticiones. Pero quiero hacerte esa invitación. Quiero que todos podemos estar dispuestos a mirar más allá de cada bendición. Amén. Y más bien, a pesar de que le estemos dando gracias a Dios por cada bendición, tú lo mires a Él. Más que la bendición y más que esa respuesta que Dios te dio, mira a la fuente de toda bendición que es Jesucristo. Es allí donde podemos adorarle a Él. Postrarnos, así como lo hizo este leproso, se postró en tierra, adoró al Señor en alta voz, que lo podamos hacer en todo tiempo, amén. Recordar que Jesucristo es nuestro Rey y que Él es nuestro pastor. Seamos sensibles a su voz, amén, y acudamos pronto a bendecir en alta voz al que es dador de toda bendición recibida durante todo este tiempo que ya pronto terminará. Y recordando también un poco la historia inicial acerca de los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús, no seamos como aquellos 9 leprosos ingratos, que no volvieron a mirar al Maestro para agradecerle. Así como Jesús preguntó ese día al leproso, hoy Dios nos pregunta, ¿hay alguien en esta hora que se vuelva a Dios y le dé la gloria solamente a Él antes que a las bendiciones? Procuremos tener siempre un cántico de gratitud hacia el Señor, tal y como lo hizo David. Amén. Y recordemos finalmente lo que dice la letra de una canción que me gusta mucho, una canción del cantante Daniel Calvetti. Dice lo siguiente: pero qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Amén. Mira, cuando dedicamos más tiempo a las quejas, estaremos siendo más ingratos delante del Señor. Por eso quiero que oremos, inclina tu rostro, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Si tal vez en todo este año lo que ha brotado en nosotros es la ingratitud, ha brotado de nuestros labios, han sido palabras necias, palabras que no han dado la gloria al Señor. Padre, en este momento te quiero dar gracias por esta oportunidad que me has dado de poder traer esta palabra de vida a cada hogar y ser una bendición a cada persona, Señor. Hoy te quiero pedir perdón junto con mis hermanos y amigos, las personas que me están escuchando en este momento, porque tal vez
en nosotros no ha habido ese corazón agradecido. Tal vez en lo más profundo de nuestro ser hay agradecimiento, pero nos cuesta trabajo, nos resistimos, Señor, a estar agradecidos contigo, Señor. Gracias por la familia que me has dado, gracias por el hogar que me has dado, gracias por el trabajo, inclusive gracias porque tal vez si no he tenido trabajo, tú has sido mi sustento, tú has sido mi socorro. Hoy quiero bendecir los hogares, las familias, las personas, para que juntos podamos darte gracias. Estamos a las puertas de un nuevo año y queremos terminar este año dándote gracias. Y queremos arrancar un nuevo año, Señor, pidiéndote que seas dirigiendo este nuevo año que comienza, Señor. Te agradezco por este tiempo. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, es la que corre en nuestro corazón. Corre en nuestros hogares y corre en todas las personas, Señor. Quiero bendecir a aquellas personas, Señor, que están escuchando esta palabra. Espíritu de Dios, toca su ser, toca su corazón. Y sé tú el pastor para ellos, Señor. Gracias porque en ti, Señor, tenemos esa esperanza bendita. Gracias porque también perdonas cada uno de nuestros pecados. En ti hallamos misericordia y hallamos el perdón para nuestras faltas y para nuestras transgresiones, Señor. Te doy gracias en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, amadas familias y toda la iglesia en general de Diseños de Vida y amigos, quiero hacerles esa invitación para que por favor sigan conectados con cada mensaje emitido por las redes sociales. Si estás en la presencialidad y estás asistiendo a la iglesia, no olvides inscribirte y venir a la casa de Dios. Estamos pasando tiempos de bendición, tiempos de coinonía unos con otros, así que es la oportunidad para perseverar en este mandamiento de poder venir a la iglesia y congregarnos. Así que muy buenas noches y bendiciones para todos.